En el filo de la navaja. En los confines del consenso. Disidencia. Un podcast de Pablo Magluf. Queridos amigos, bienvenidos a un episodio más de Disidencia. Yo soy Pablo Magluf. Este es el primer episodio de la temporada 3, episodio número 43. Quiero pedirles una disculpa por la demora. Estamos a mediados de marzo. Me tardé unos mesecitos en arrancar y me gustaría explicarles por qué. Resulta que Dixo, mi productora anterior, pues fue comprada por una empresa estadounidense que se llama Exile Content. Me ofrecieron un contrato, una nueva forma de trabajo que a mí no me pareció atractiva. Les propuse una contrapropuesta y no aceptaron. Digamos que no nos pusimos de acuerdo. Entonces, pues me tuve que emancipar. Me voy por la libre, me voy solo. Entonces, Disidencia ahora va a ser producido enteramente por mí, con ayuda de un par de colegas, pero ya no estoy con Dixo. De modo que ustedes ahora van a poder encontrar este podcast en YouTube y en mi página personal, que es www.pablomagluf.mx. Y bueno, ahora estoy con un modelo bajo donativos, entonces invito a todo el mundo a donar en la medida de lo posible, porque pues no voy a permitir publicidad. Este podcast no es bajo suscripción, es decir, es enteramente gratis. No tiene publicidad, no tiene interrupciones, pero a cambio, pues yo los invito de la manera más amable a sumarse a una campaña de donativos estrictamente para producir el podcast, para generar mejores contenidos, para preparar las entrevistas, cuestiones de producción, de seguridad, de tecnología y nada más. Entonces, y bueno, sí quiero dejar claro que la relación con Dixo quedó en muy buenos términos y le mando un abrazo muy fraterno a mis ex compañeros de Dixo y toda la suerte del mundo. Bueno, habiendo dicho eso, bienvenidos al primer episodio de la temporada 3. Es un placer para mí volverlos a saludar y además, pues, darle la bienvenida a ya uno de nuestros invitados habituales, el formidable Ángel Jaramillo, que ustedes ya conocen. De hecho, él cerró la temporada pasada con un episodio especial sobre el aniversario de la muerte de Hitchens. Ángel es ensayista mexicano, historiador, doctor en ideas políticas, en ciencia política, escritor, articulista. Recientemente he estado escribiendo en Literal Magazine. Es habitual colaborador de Letras Libres. Ustedes ya lo conocen. Y lo invito para hablar de, a mí me parece lo más importante en el mundo actual, que es la invasión de Rusia a Ucrania. Vamos a hablar tanto de la coyuntura, de cómo va la guerra, como una profundidad de las razones detrás de la guerra. Entonces, bienvenido, querido Ángel, bienvenido a Disidencia. Es un placer, un honor volverte a tener aquí y sobre todo para hablar de este tema que tú conoces muy bien. Gracias, Pablo, otra vez por invitarme y pues estoy a tus órdenes y a las órdenes de tu audiencia para poder platicar sobre, pues como tú dijiste, este gran tema de nuestros días, que es la invasión, como muy bien dijiste, ¿no? La guerra es una guerra, pero es una guerra donde hay un agresor, ¿no? Que es Rusia, en ese caso. Sí. Pues empecemos por ahí, estimado Ángel. ¿Qué está sucediendo ahorita? Hoy, nada más para situar a la audiencia en el día en que estamos grabando, hoy dio un discurso Zelensky al Congreso de Estados Unidos, donde
entre otras cosas, pidió mayor injerencia, ¿no?, de la OTAN, porque, pues, si bien es cierto que Putin está perdiendo fuerza, y ya sabemos que fue una invasión que de alguna manera calculó mal, pues al mismo tiempo, en la línea, en la trinchera, sí, se siguen sacrificando vidas ucranianas. Entonces, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo va la guerra? ¿Cómo van ambos lados? ¿Y qué postura tomas tú respecto a esta solicitud de Zelensky? Mira, la postura que yo tomo pues, es la del propio Zelensky y la de Kasparov, ¿no? Sí. El gran campeón de ajedrez que últimamente pues, ya lleva varios años discutiendo asuntos internacionales y sobre todo interesado pues, en su patria, que es Rusia, ¿no? Entonces, Zelensky y Kasparov, desde mi punto de vista, están de acuerdo, yo también estoy de acuerdo con ellos, en que es un momento importante ahora para que Estados Unidos, la OTAN, Occidente en general, den más respaldo, desde mi punto de vista, den más respaldo del que han dado muy buen respaldo. Biden creo que ha actuado correctamente en lo general, ¿no? Pero pues toda guerra requiere de cambios de táctica, de cambios de estrategia, y creo que ahora se necesita un mayor respaldo de todo tipo, ¿no? Militar, financiero, de materias primas, etcétera, de Occidente a Ucrania, porque como tú bien dices, aunque los ucranianos han estado defendiéndose de manera muy admirable, y lo hemos visto y todos hemos admirado, digamos, esta forma en que se están defendiendo. Por otro lado, pues es cierto que Putin y su ejército están causando pues mucho daño en diferentes poblados, en diferentes ciudades de Ucrania, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, creo que hay que darle el micrófono a Kasparov para que Occidente incremente su ayuda. Ahora, Ese es mi punto de vista. ¿de qué se trataría esta mayor injerencia? Porque hay que tener cuidado, ¿no? Digámoslo con todas sus letras, el otro bando, es decir, si tú suscribes el lado de Kasparov y de Zelensky, el otro lado, digamos, el lado de la cautela, el lado más conservador, diría, pues, ¿para qué, no? Si Putin se está desgastando solo, si la invasión no va bien, pues ¿para qué escalar el posible conflicto? ¿Para qué meterle más municiones y posiblemente llegar a una guerra regional o incluso mundial en el peor de los casos? Entonces, mejor dejar a Putin desgastarse solito, quedarse sin recursos, que es lo que está sucediendo, y sí, desgraciadamente, con el costo de las vidas ucranianas, pero que de todas maneras se perderían si hubiera un escalamiento mayor, un escalamiento regional o mundial. Entonces, ¿cómo ves a esta, digamos que a esta visión contraria a la tuya, y cuál sería el grado de injerencia responsable que tú ves para Zelensky? Sí, mira, yo entiendo esta postura cautelosa, ¿no? Entiendo además que estamos yo lo escribí en alguna parte, que estamos pues en una crisis de riesgo nuclear que no habíamos tenido o que no había enfrentado el mundo desde la crisis de los misiles, ¿no? En Cuba. Uh-huh. Entonces es realmente algo muy peligroso, desde luego, la situación, ¿no? Y las posturas cautelosas son entendibles en ese sentido. Pero por otro lado, como lo dice Kasparov, ¿no? Putin no es alguien
que responda y que esté respondiendo sobre todo ahora a, digamos, a actitud, no responde bien hacia actitudes cautelosas, ¿no? Eso lo hemos visto en la historia del propio Putin, ¿no? Es alguien que, digamos, esa es la posición de Kasparov con la yo creo que yo estoy de acuerdo, que es la de que Putin responde ofensivamente cuando el contrario es defensivo, ¿no? Uh-huh. Cuando el contrario es ofensivo, él se repliega, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta eso, creo que sin ir más allá, porque yo creo que no se puede tampoco ir, no se puede tener una actitud de plano ofensiva, ¿no? Pero sí, por ejemplo, yo estaría de acuerdo en crear una zona que evite que Rusia pueda atacar, por ejemplo, con su fuerza aérea, ¿no? o con misiles, etcétera, ciudades de Ucrania, ¿no? Una non-fly zone, como le llaman en inglés, ¿no? Esa non-fly zone puede establecerla ya sea la OTAN o, como les pidió Zelensky ahora a los parlamentarios, a los congresistas norteamericanos, que ellos le dieran al gobierno ucraniano los medios necesarios para ellos establecer su propia non-fly zone, uh-huh, que tuviera como objetivo, sobre todo, evitar que más civiles mueran porque haya un escalamiento por parte de Putin, ¿no? Es decir, el escalamiento no solamente podría ocurrir si Occidente, si la OTAN, si Estados Unidos son más ofensivos, también puede ocurrir por una ofensiva del propio Putin sin que esta ofensiva haya sido ocasionada por Occidente, ¿no? Pero al establecer una zona de no vuelo, de exclusividad aérea, de exclusividad aérea, ajá. Sí. ¿No es más probable que Putin viole esa zona y entonces tendría la obligación la OTAN de derribar un avión ruso, en cuyo caso se llegaría a un escalamiento automático? Sí, por eso creo que la segunda opción que dio Zelensky, que era, si la OTAN no podía hacerlo, entonces que le dieran a los propios ucranianos los medios para defenderse, para poner esa zona de exclusividad aérea, ¿no? Uh-huh. Y entonces sería una manera de evitar que Putin pudiera decir que la OTAN está defendiendo y la OTAN está haciéndole la guerra directa a Rusia, ¿no? Creo que por ahí va creo que eso es lo que está pasando en este momento, ¿no? Y Estados Unidos y la OTAN van a tener que decidir qué hacer en estas horas, en estos días. Ahora, ¿estarías de acuerdo en que, sí se ha desgastado Putin, o de que calculó mal, de que la invasión no va como estaba planeada, de que ha llevado más tiempo de lo necesario? Y si estás de acuerdo con eso, digamos, lo natural sería dejar que se desgastara más hasta intentarlo conducir o darle una salida, un regreso más o menos digno, entre comillas, para que no saliera humillado, porque entiendo que a los estrategas algo que les preocupa mucho es que Putin no tenga una salida digna y que eso de alguna manera es lo que lo esté manteniendo en el conflicto. ¿Tú estás de acuerdo en que ya perdió Putin, al menos moralmente, la guerra, o todavía no? Bueno, yo creo que moralmente sí ya perdió la guerra, ¿no? Uh-huh. O sea, yo creo que hay varias guerras que podemos hablar después si quieres de eso. Uh-huh. Pero digamos, ahorita las que podíamos hablar son tres, ¿no? Uh-huh. Ya en este momento estratégico, ¿no? Una es la guerra moral, que yo creo que Putin ha perdido en Occidente, pero no solo en Occidente, en otras partes del mundo también. La gente se opone a la guerra de Putin, ¿no? Entonces esa guerra ya la perdió, digamos, ¿no?
Ujú. Luego, incluso ante su propio pueblo hay mucho descontento, ¿no? No sabemos hasta dónde vaya a ir ese descontento, pero hay descontento. Entonces, esa guerra está perdida de Putin. Ahora, yo sí creo que Putin pensó, eso es lo que nos dicen muchos analistas y mucha gente que está siguiendo esto directamente, que sí pensó que la guerra iba a durar menos y que iba a poder conquistar Ucrania rápidamente, Ujú. ¿no? La cuestión es que, por ejemplo, Occidente pensó que solamente con las sanciones al principio iban a poder, eh, a poder sacar a Putin de Ucrania, ¿no? Entonces, yo hablaba de dos guerras, de la guerra del hardware y la guerra del software, ¿no? La Ujú. guerra del hardware es la guerra de estos tanques, ¿no? Que son cosas muy sólidas, ¿no? Y que entraron a Ucrania y que pues nos recuerdan mucho esta historia en sepia, ¿no? De los tanques entrando en 1956 a Budapest y luego los tanques soviéticos entrando a Praga en 1968, ¿no? Eso es lo que nos recuerda esta guerra del hardware. Pero por otro lado había una respuesta de Occidente que era una guerra del software, ¿no? Ujú. Que eran las sanciones, que era sacar a Rusia, al gobierno ruso, y no solo al gobierno ruso, sino a figuras, a los billonarios rusos también del sistema financiero, ¿no? Y también sacar empresas de Rusia, etcétera, que ha salido McDonald's, que ha salido pues una gran cantidad de empresas de Rusia, ¿no? Esto es lo que yo llamo la guerra del software, ¿no? Y pues eso no, por sí solo no cambió la ecuación, ¿no? Putin continuó con su guerra y se necesitó que Estados Unidos y la OTAN pasaran a una guerra no solamente del software, sino del hardware, ¿no? En tratar de ayudar con armamento militar, con espionaje, etcétera, a los ucranianos, ¿no? Pero la Entonces, pregunta, Ángel, perdón, la sí, pregunta es precisamente por cuánto tiempo más puede sí, durar Putin así. O sea, el rublo vale la mitad. sí. Todas estas sanciones están apretando cada vez más o sea, la pregunta es, si cada día de la invasión le cuesta a Putin miles de millones de dólares que no tiene, ¿cuánto tiempo más puede durar? Bueno, eso me lleva a, quizás podríamos entrar pronto a la segunda parte, porque yo tengo, digamos, una idea diferente de los objetivos estratégicos de Putin, ¿no? Y que tiene que ver con la pregunta que me haces. O sea, si lo vemos desde el punto de vista de Occidente, ¿no? Digamos, de una estrategia meramente eh, digamos, de poder económico o de poder político, pues sí tienes razón, ¿no? Si ese es el objetivo de Putin, pues no va a aguantar mucho, ¿no? Si el objetivo de Putin es que Rusia establezca el poder en Ucrania y continúe más allá de Ucrania, y que si no logra eso, entonces está derrotado, digamos, es que esa es la versión más que la gente apoya más esa versión, ¿no? Pero yo creo que Putin ha sido conquistado, o el régimen de Putin ha sido conquistado por una serie de ideólogos, de teólogos, de filósofos, etcétera, Uh -huh. que piensan que si Rusia, digamos, pierde esta guerra en Ucrania, en términos militares, de todos modos, o incluso económicos, etcétera, de todos modos es un muy buen resultado que Rusia se desconecte totalmente o que haya sido desconectado por Occidente totalmente de el orden liberal occidental. Es decir, Uh -huh. Rusia se regresaría a sus orígenes, de acuerdo a esta versión, ¿no? A sus orígenes, se regresaría a una especie
de aislacionismo ruso, ¿no? Del mundo, y eso no es malo. Eso es malo para los billonarios rusos, ¿no? Eso es malo para las empresas rusas, etcétera. Pero no es malo si pensamos que Rusia quiere regresar a un aislacionismo y desconectarse completamente de Occidente, ¿no? Y creo que eso es lo que están buscando estos ideólogos teólogos, ¿no? Que están detrás de Putin. Entonces, si eso es cierto, Putin puede alargar esta guerra muchísimo, y no importa cuánta gente muera, ¿no? No importa cuánto gaste, ¿no? Porque el resultado último de todos modos va a ser que se desconecte Rusia del mundo. Y eso no es malo para estos ideólogos. Si realmente Putin ha sido capturado por estos ideólogos, teólogos, pensadores, medio fascistas, que podemos hablar ahora al rato si son fascistas o no, entonces Rusia puede estar matando, y también puede hacer que muchos soldados rusos mueran. No le importa a Putin cuánto pueda durar esta guerra, si esa es realmente lo que está pasando, ¿no? Sí. ¿Sí me entiendes? Sí, por supuesto. Ahora, pero habría ahí, digamos que una disyuntiva o una contradicción en los términos, aparentemente, porque por un lado hay una pulsión ideológica, precisamente la que mencionas tú, a favor del aislacionismo, a favor de la desconexión, una pulsión eminentemente antioccidental, antiglobal, ¿no? Sí. Que ahorita podemos discutir, pero por el otro hay una pulsión imperial, de avance, expansionista. Sí. Y esas dos versiones están, tú dirías, están en contradicción. Pues no necesariamente en contradicción. Digamos, lo que sucedería es que Rusia tiene este impulso que ellos llamarían, que podríamos llamarlo nosotros imperial, pero ellos lo verían más bien como defensivo, ¿no? Pero digamos, le llamáramos imperial o defensivo, es decir, estamos hablando de la invasión a Ucrania, ¿no? Le llamemos imperial desde nuestro punto de vista o defensivo desde el punto de vista del régimen de Putin. Digamos que esta estrategia falla y el resultado, de todos modos, es positivo porque implica la desconexión, ¿no? Entonces, hay un impulso defensivo imperial, fracasa, pero el resultado, que es la desconexión de Occidente, de todos modos es bienvenido el resultado, ¿no? Creo que así lo ve, por ejemplo, Alexander Dugin, ¿no? Sí. Ahora podemos entrar en eso, pero es que quiero terminar de entender la coyuntura. Sí. Suponiendo que hay una clase de ideólogos, ¿no? O mejor dicho, unos gurús, ¿no? Una clase de gurús que también, por cierto, han sido muy comunes en la historia de Rusia, ¿no? Pero exactamente. También es cierto que Rusia sí se globalizó, sí hubo una clase media ascendente, sí hubo un coqueteo con la democracia que no prosperó y no floreció y lo que quieras, pero sí subió el nivel de vida. Sí ascendió una especie de clase media interconectada mundialmente. Precisamente la clase oligárquica que decías que sí se hizo, desde luego que saqueando al pueblo ruso, pero también utilizando ese saqueo para generar activos en Occidente, y que en buena medida esa clase oligárquica es la que sostiene a Putin. Entonces yo no para nada niego la posibilidad de un aislamiento, pero también creo que tendrías, Ángel, que conceder que eso ocasionaría también una revuelta interior, ¿no? Una suerte tendría Putin que aventarse un baño de sangre también hacia adentro, una represión, ¿no? De alguna manera de
silenciar también esas clases, ¿no? Sí, yo creo que ellos están apostando a que el pueblo ruso, como ha sido la historia del pueblo ruso, no se va a rebelar, ¿no? Recordemos que la revolución bolchevique fue una revolución de una élite, ¿no? Realmente no participó el pueblo ruso en general, ¿no? Entonces, creo que ellos le están apostando a eso, que realmente no va a haber una rebelión, que sí va a haber aquí y allá eh, pequeñas escaramuzas, digamos, ¿no? Pero que no va a haber una gran revolución o una gran rebelión en contra de Putin, ¿no? Lo que sí quizás pueda haber sea un golpe de Estado, ¿no? Pero eso sería dentro de la propia élite del régimen, ¿no? Un golpe de Estado contra Putin, ¿no? Eso sí creo que yo lo considero. Pero creo que ellos no están pensando en que va a haber una gran rebelión o que el pueblo ruso se va, si hay incluso esta desconexión, ¿no? Porque lo que los teólogos políticos de Putin creen es que hay un espíritu ruso que se quiere aislar, ¿no? Y que la mayor parte de los ciudadanos rusos le darían bienvenida a esto, ¿no? Quizás estén equivocados, pero eso es lo que ellos creen, ¿no? Ahora, regresando al punto de lo que habías dicho de que Rusia había tenido un crecimiento económico, un progreso económico en los últimos años. Eso es cierto, pero recordemos que Rusia, pues su economía realmente es del tamaño de la italiana, ¿no? Y no para nada es un poder económico, ¿no? Su poder creo que tiene un poder ideológico muy grande, un poder, digamos, sobre todo en los últimos años, ¿no? De una gran estrategia que han tenido para intentar cambiar las ideologías en diferentes partes del mundo y hasta cierto punto han sido exitosos en Estados Unidos, en Europa con la nueva derecha, ¿no? Y en otras partes del mundo, ¿no? Entonces tienen el poder ideológico, tienen el poder militar, puesto que creo que tienen más armas nucleares que el mismo Estados Unidos, ¿no? Pero justo ese es mi preocupación, bueno, no es mi preocupación, sí. Es más bien mi punto. Ok, entonces precisamente como Rusia es una economía del tamaño un poquito más grande que la mexicana, per cápita, ¿cómo puede financiar una guerra que cuesta miles de millones de dólares al día? Es decir, eventualmente se va a tener que retirar. Entonces, regresando al punto inicial, ¿no conviene más esperar a que eso suceda? Porque ¿cómo más va a financiar? O sea, incluso si dices, Putin está dispuesto a bañar en sangre a Ucrania, no le importa, y no pasa nada. Pero, ok, pero una cosa es, digamos, que las ganas y otra es la realidad. ¿Cómo puede financiar eso? Bueno, lo que no sabemos todavía, creo, es cuál es. Yo creo que viene podría venir una segunda ola en donde ya lo importante no van a ser, no van a ser los tanques, ¿no? Los soldados rusos en Ucrania, sino un ataque que digamos, no les va, digamos, un ataque aéreo, por ejemplo, ¿no? Misiles, etcétera, en donde no van a perder soldados, etcétera, pero sí van a causar mucho daño. Es lo que teme Zelensky, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Que venga un cambio de estrategia. Ahora ya no van a ser tanques, ya no van a ser soldados, sino van a ser misiles, va a ser ataque aéreo, ¿no? Uh-huh. Y eso pues puede causar mucho daño y no necesariamente causar bajas, ¿no? O químico, ¿no? Digo, a juzgar. Se habla incluso de armas químicas, uh-huh. Que eso sería una gran apuesta de Putin, pero siempre pueden decir que las armas químicas las hicieron los propios ucranianos, ¿no? Eso lo dijeron en el caso de la guerra en Siria, ¿no? Sí, exacto. Entonces, digo, lo pueden hacer fácilmente. Entonces, es lo que está temiendo Zelensky, que venga un cambio de estrategia en el que el que Putin no va a perder tanto como lo está perdiendo ahora. Entonces, eso puede durar otro tiempo, digamos, ¿no? O causar tanto daño que Zelensky tenga que negociar
salidas que beneficien a Putin, ¿no? Pues, sí, exacto. Esa es justamente la pregunta obligada. La pregunta es, muchos estrategas occidentales en realidad están preocupados precisamente por el estado de ánimo de Putin, a raíz de que no se esté dando la guerra como él pensó. De hecho, sí hay documentos filtrados por inteligencia norteamericana de que pues la invasión estaba planeada para 4 días, ¿no? Sí. Eso sí te habla de que desde luego la invasión no es lo que habían pensado, pero bueno, aún suponiendo que tuvieran la resistencia y el aguante para estar ahí, muchos estrategas occidentales pues piensan que lo peor que puede pasar, un poco a juzgar por la biografía de Putin, es que se sintiera humillado, ¿no? Que sintiera una derrota, que se sintiera en un cul-de-sac, en una suerte de callejón sin salida. Sí. De manera que habría que ofrecerle una salida, entre comillas, digna, ¿no? ¿Qué piensas? Yo estoy de acuerdo y creo que está pasando, ¿no? O sea, ¿y cuál sería esa salida, por cierto? O sea, yo creo que está pasando porque lo que vemos es que también desde hace varios días, o sea, ha habido conversaciones, negociaciones, de hecho, entre el gobierno ucraniano y el gobierno ruso, ¿no? O sea, esas negociaciones siempre han estado ahí. Lo que pasa es que, obviamente, pues el gobierno de Zelensky pues no puede confiar totalmente en lo que digan los negociadores, los diplomáticos rusos, ¿no? Putin puede cambiar los acuerdos, etcétera. Entonces, pero estos acuerdos, estas negociaciones siguen, ¿no? Y continúan y cada vez cuando revisamos los diarios vemos cómo hay una nueva ola, hay nuevos acuerdos, etcétera, que de pronto ya no son acuerdos, ¿no? Pero digamos que hay una parte diplomática que se está siguiendo, ¿no? Entonces, pues el momento esperado para poder negociar con Putin es cuando él vea que gana más negociando una salida que siguiendo el esfuerzo de guerra, ¿no? Y eso no sabemos exactamente cuándo vaya a pasar, pero yo creo que sí puede pasar muy pronto, ¿no? Para ti, ¿cuál sería una salida que convendría tanto a todos los lados involucrados? ¿Cuál sería tu salida óptima? De lo que se está hablando ahora es que creo que en la Constitución está escrito que sí existe la posibilidad de que Ucrania forme parte de la OTAN, ¿no? Y creo que lo que quiere el gobierno ruso es que eso se borre de la Constitución y que ya no, digamos, que ya no exista esa parte en la Constitución. Y eso querría decir que Ucrania promete a Rusia no formar parte de la OTAN y quizás tampoco de la Unión Europea, ¿no? Creo que eso lo puede conceder el gobierno de Zelensky, ¿no? Y luego estaría el problema de los territorios, ¿no? De Crimea, por un lado, y de estos territorios en el este de Ucrania. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿No? Y quizás se pueda llegar a una negociación de que alguno, quizá dividir una parte de la parte este podría ser autónoma, ¿no? Ya no pertenecer a Ucrania necesariamente, y Crimea se puede establecer a lo mejor por medio de las Naciones Unidas, que eso ha pasado ya en otros momentos de la historia, ¿no? Que digamos que partes de Crimea sean la soberanía sea negociada, ¿no? Que una parte sea autónoma, otra parte rusa, otra parte ucraniana, ¿no? Como le pasó a la ciudad de Berlín después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Oye, pero por cierto, o sea, lo que es interesante es que en un arreglo más o menos como el que describes, pues en realidad no habría victoria rusa, porque, a ver, Crimea ya lo controla, el Donbass también, o parte del Donbass. Y
Ucrania no está ni en la OTAN ni en la Unión Europea, es decir, regresaríamos exactamente al mismo punto de entrada, pero con 2 millones de desplazados y decenas de miles de muertos. Exacto, pero ¿qué gana Putin ahí? Gana primero si quitan esa restricción, esa parte de la Constitución, ¿no? Ahí ganaría Putin. Lo segundo que ganaría es haber destruido varias ciudades ucranianas, haber disminuido el poder ucraniano en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Eso también es un triunfo para Putin. Puede ir con su pueblo y decir que logró aniquilar a los nazis, ¿no? Logró aniquilar a los nazis, a los fascistas ucranianos, ¿no? Y que además logró que Ucrania sacara de la Constitución esa parte en donde ellos podrían ser parte de la OTAN, ¿no? Sería otra forma de decir que ganó. Creo que eso no está muy difícil, ¿no? No está muy difícil. ¿Y qué ganaría Ucrania, Ángel, además del cese de la guerra? ¿Tú qué crees que podría ganar o eventualmente cómo se colocarían las piezas para que se diera una situación favorable y no se repitiera esto? Sí, yo creo que pueden establecerse distintos acuerdos con la Unión Europea y con la OTAN, bilaterales, ¿no? Y con Estados Unidos también. Es decir, yo creo que sí estamos ante un momento en que sí Ucrania tiene que ser neutral, entre comillas, neutral, un estado neutral, es decir, un estado que no es ni es aliado de Rusia, ni es aliado de la OTAN o de Occidente. Eso para el discurso, ¿no? Uh-huh. Para el discurso, pero yo creo que necesariamente Kiev sí va a necesitar establecer acuerdos de diferente índole con Estados Unidos, con la OTAN, con la Unión Europea, quizás secretos o quizás abiertos, y que le permitan, pues, que no se vuelva a repetir lo que sucedió, ¿no? Pero ante Rusia podría conceder retóricamente que Ucrania es neutral, ¿no? Sí, ahora dirías del otro lado, vamos, como me lo estás pintando, es Putin ganaría su guerra al interior. Exacto. Sí, sería una muestra de fuerza hacia adentro, ¿no? Eso es definitivo. Putin no puede regresar diciendo que no consiguió los objetivos de la guerra, ¿no? Uh-huh. Ahora, esos objetivos de la guerra pues pueden ser algo muy simple como decir, ya destruimos las bases del fascismo ucraniano, uh-huh. ¿no? Sí. Y ya con eso pues, es lo que puede vender adentro. O sea, digamos que está cerca, está posiblemente cerca el fin de la guerra. Yo creo que no dura mucho más, en parte por lo que tú dices, y en parte porque el cambio de estrategia de Putin sería el de escalar, pero ese escalamiento pues no duraría mucho tiempo, o sea, sería un escalamiento de días, a lo mucho. Ya para cerrar. ¿No? De misiles cayendo sobre ciudades, etcétera, ¿no? Y luego retirarse. Que es terrible, por otro lado, ¿no? No, por supuesto. No, y ahí tiene más sentido la solicitud de Zelensky que tú suscribes y que Kasparov también. Exactamente. Ahora, pero entonces déjame preguntarte, o sea, Putin vende su guerra al interior, sí. Tiene el respaldo de los ideólogos, no sé si de los oligarcas, pero bueno, también sabemos que en Rusia esas clases se van acomodando, se van reciclando, ¿no? Claro. De hecho, pues los oligarcas han cambiado, ¿no? A lo largo del tiempo. Sí. Pero la pregunta entonces es,
¿cuál es la victoria ya no de Ucrania, sino del otro lado, digamos, de la OTAN y de la Unión Europea y de Estados Unidos, de Occidente, en una negociación como la que describes? Porque, pues, nada más para preceder tu respuesta, pues yo creo que Putin, por ejemplo, aceleró precisamente lo que no quería, ¿no? Mucho se ha mencionado. Si lo que no quería era digamos, una intensificación de la OTAN, una galvanización del sentimiento occidental, de la Unión Europea, de la Unión del Tratado del Atlántico, pues generó exactamente lo contrario. Ya hay más incentivos para que Finlandia y Suecia se unan. Los países de la frontera del este, los que alguna vez fueron satélites, pues, ¿no? Están cada vez más seguros de seguir en la OTAN. Y incluso Alemania, por ejemplo, Alemania se ha de alguna forma convencido de rearmarse, ¿no? Europa entera está convencida de prescindir ya de Estados Unidos definitivamente, de armarse sola. Y pues si lo que quería Putin era detener el expansionismo de la OTAN, pues muchos señalan que ha ocasionado precisamente lo contrario, ha galvanizado al sentimiento occidental, le ha devuelto de alguna manera el lugar, sobre todo tanto a Europa como a Estados Unidos, pues precisamente de forma muy cursi decirlo, pero de líderes del mundo libre, ¿no? Entonces, no sé, ¿tú qué pienses? Si realmente esto significaría también, de cierto modo, pues una victoria para la democracia liberal, para la Unión Europea, para Estados Unidos, y también una intensificación involuntaria de la OTAN y de la Unión Europea, ¿no? Exacto. Sí, bueno, tu pregunta original era qué ganaba la OTAN, pues precisamente la OTAN y Occidente y Estados Unidos, la Unión Europea, pues exactamente lo que dices, ¿no? O sea, ganan porque están disminuyendo el poder ideológico de Rusia, es decir, va a disminuir la influencia de Rusia en el mundo, digamos, a raíz de esto, creo yo, ¿no? Pero sobre todo el poder de Rusia había sido un poder ideológico, ¿no? Había sido un poder de los medios, o sea, habían logrado muy bien establecer una estrategia de redes sociales, una estrategia ideológica en los medios de comunicación en todo el mundo, habían convertido a mucha gente hacia posiciones de derecha conservadora, etcétera, en Estados Unidos, como ya lo habíamos dicho, en Europa. Yo creo que esa influencia va a disminuir, y va a disminuir entonces, y eso es más importante incluso para mí, que lo que habías comentado de que Finlandia, Suecia podrían formar parte de la OTAN. Creo que más importante que eso es que la ofensiva del populismo autoritario, que para mí tenía su centro en Rusia, va a disminuir. Entonces es un triunfo, digamos, de las fuerzas liberales democráticas, y una derrota que lo vamos a ver en diferentes partes del mundo en el futuro cercano, una derrota del impulso populista autoritario. Sí, magnífico. Entrémosle por ahí justamente para ya pasar al segundo bloque, que es el significado exactamente de este enfrentamiento, sí, en términos más seculares. Empecemos, fíjate, querido Ángel, sí, sobre qué significa esto para Estados Unidos precisamente. Esto es, digamos,
¿Esto significa el fin del populismo autoritario versión americana? De alguna manera ya nos salvamos de la amenaza del trumpismo. Es una victoria para las fuerzas del orden liberal, o no. ¿Cómo lo ha manejado Biden? ¿Qué piensas? Yo creo que lo primero que va a suceder, me parece a mí, es que en las elecciones intermedias que vienen, va a mantener su mayoría el Partido Demócrata, tanto en el Senado como en el Congreso. Y esto es muy importante, ¿no? En la política doméstica de Estados Unidos. Es decir, disminuye la posibilidad de que haya un triunfo republicano tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, me parece a mí, ¿no? Uh-huh. Porque pues el trumpismo tiene su base ahora en Fox News, ¿no? Y ya vemos cómo muchos de los comentaristas de Fox News, que habían sido muy ofensivos, muy a favor incluso de Rusia, etcétera, pues han tenido que estar a la defensiva, ¿no? Ante los ataques de los liberales, de los demócratas, ¿no? Entonces sí hay un cambio, yo creo, en el zeitgeist, si lo quieres ver así, ¿no? En el zeitgeist dentro de Estados Unidos, en donde el trumpismo, pues sí resulta perdedor desde mi punto de vista. Eso no quiere decir que ya esté garantizado que Trump no va a ganar las elecciones del 2024, porque todavía faltan para eso, pero al menos por ahora quizás vayan a tener que cambiar su estrategia, no hablar tanto de algunos temas que tendrían que ver con la influencia rusa, ¿no? Uh-huh. A mí me parece entonces que sí es se debilita el trumpismo por lo pronto, ¿no? Uh-huh. Sí. Bien, perfecto. Como preámbulo para entrarle al tema del significado secular de este enfrentamiento de dos polos, que en el fondo a mi forma de ver, Ángel, y creo que es hacia donde nos dirigimos en la conversación, es esto significa dos maneras de ver el mundo, ¿no? Es una suerte de enfrentamiento entre el futuro y el pasado, entre las formas de la democracia liberal, por un lado, y la autocracia y liberal. Bueno, eso es un pleonasmo, pero la autocracia putinista por el otro, como ideal y forma de organizar a una sociedad, incluso en términos de familia, de valores, de religión, una serie de elementos que ahorita tú nos podrías explicar muy bien, pero que están en perfecta contraposición a los valores occidentales, ¿no? Sí, exacto. O sea, mi hipótesis es que realmente 1999, que es el año en que llega Putin al poder en Rusia, es quizás el año más importante, ¿no? En las últimas 2-3 décadas. Porque de ahí es cuando se le da un gran poder a una nueva manera de ver el mundo, que en donde estos teólogos políticos de los que estábamos hablando hace rato, gente como Alexander Dugin, empezaron a tener mucha influencia en el mundo, ¿no? Uh-huh. Déjame hablar un poco de Alexander Dugin, porque creo que él es quizás la mente más influyente en el putinismo, ¿no? No es una influencia directa, no es una influencia, digamos, de un asesor que está cercano, digamos, en la oficina de al lado de Putin, etcétera. De hecho, se escribe que Dugin no conoce a Putin, de hecho, ¿no? Personalmente, sino que es una influencia ideológica, ¿no? Dugin y otros, pero él comandando, porque creo que es la mente más poderosa desde mi punto de vista,
dentro de estos teólogos políticos. Su ideología penetró el establishment militar en Rusia, ¿no? Antes que a Putin, primero fue la influencia directa en el establishment militar, ¿no? Uh-huh. Porque sucede que, bueno, en la biografía de Dugin, su padre, pues estaba cercano, si no es que formó parte de los servicios de inteligencia del ejército ruso, ¿no? Entonces, digamos que Dugin ya tenía de entrada ese terreno ganado dentro del establishment militar, etcétera, ¿no? Entonces, Dugin es, desde mi punto de vista, la cabeza. Si tenemos que ir al centro de donde viene el populismo y la influencia populista autoritaria en el mundo, tendríamos que referirnos como una de sus cabezas centrales a Alexander Dugin, ¿no? Ahora, ¿quién es Alexander? ¿Cuáles son las ideas que él tiene y que ha desarrollado y que sigue desarrollando, ¿no? Eso es lo importante. Sí. Y sobre todo porque, hablando de influencia, pues son ideas que comparte el conservadurismo precisamente en todos los puntos de influencia que tuvo el putinismo en estos 20 años, desde sobre todo la Hungría de Orbán, la Polonia de Kaczynski, el Estados Unidos de Trump, el Brasil de Bolsonaro, ¿no? Sí. Estas ideas conservadoras. Platícanos un poco. Sí, mira, Dugin en 1997 más o menos lee a un geopolítico, a un geógrafo que se llama Halford John Mackinder, que es un inglés, un británico, que hizo una gran, digamos que en su pensamiento hay una gran dicotomía en el poder a nivel mundial. Una es la talasocracia y el otro es la telurocracia. Entonces, la talasocracia quiere decir, digamos en términos lingüísticos, el poder marino, ¿no? El poder del mar, ¿no? De los poderes que están cercanos al mar. Contra la telurocracia, que sería el poder digamos, de los continentes, el poder de la tierra, ¿no? Entonces, a partir de esta distinción entre la talasocracia y la telurocracia, Mackinder hace escribe una serie de libros y escribe una serie de artículos en donde dice que la gran transformación y el gran conflicto mundial va a ser entre estos poderes, del poder del mar contra el poder de la tierra. Ahora, el poder del mar está asociado a la democracia, al liberalismo, al pluralismo, al individualismo, a la modernidad, ¿no? Uh-huh. Todo esto es parte de la talasocracia, ¿no? Digamos que es Atenas. Uh-huh. Atenas o Venecia, ¿no? Atenas contra Esparta, ¿no? Esparta sería los valores de la telurocracia, ¿no? En la Grecia antigua. Uh-huh. O sería Venecia contra el Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino sería la telurocracia, ¿no? La telurocracia es lo opuesto a la talasocracia. La telurocracia opone a la democracia el despotismo, opone al liberalismo el colectivismo, al individualismo el colectivismo, al liberalismo el tradicionalismo, al pluralismo la lealtad a un líder, ¿no? Entonces, digamos que esta nueva manera geopolítica de ver el mundo es lo que adopta Dugin, ¿no? Y él dice, bueno, Rusia es el poder telurocrático por excelencia, ¿no? Porque Rusia es esta gran masa en Eurasia, ¿no? Uh-huh. Esta gran masa continental que domina Eurasia y que por lo tanto es el gran poder telurocrático, ¿no? Y el poder talasocrático pues es Estados Unidos, fundamentalmente, y sus aliados en Europa, ¿no? En el fondo es una herencia de
del Imperio Marítimo Inglés, ¿no? Del Imperio Marítimo Inglés, exactamente. Entonces, de ahí sale, de ahí viene toda la filosofía política, la teología política de Dugin, de esta distinción entre el poder marítimo y el poder de los continentes. Y Rusia es el gran poder de los continentes. Pero lo que hace Dugin es, y por eso es importante su lectura de Samuel Huntington, ¿no? Porque lo que él hace es decir que no todo es la geopolítica, sino que la geopolítica debe asociarse también a civilizaciones, ¿no? A civilizaciones, a maneras de ver el mundo, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, no se puede entender a Rusia si no se entiende que hubo una gran desconexión de Rusia de Occidente cuando Rusia adoptó, digamos, la iglesia, la ortodoxia cristiana, ¿no? De Bizancio. Se desconectó Rusia de Occidente al hacer eso. Y Rusia entonces es esta gran masa continental, pero que está unida también a una civilización, la civilización de la ortodoxia bizantina y también de la historia de la conquista mongola, ¿no? De la historia de Moscú, etcétera. Entonces, él lo que hace es esta amalgama de la geopolítica con la idea de civilización, ¿no? Y entonces, es ahí cuando Dugin empieza a escribir una serie de libros. Él escribe muchos libros, ¿no? Y de artículos defendiendo esta idea que al principio le llamó el eurosianismo, ¿no? El eurosianismo, que tiene toda una historia en Rusia desde finales del siglo XIX. Él rescata a varios de esos autores del eurosianismo y que en los últimos años ha desarrollado también una teoría política que le llama la cuarta teoría política, ¿no? La cuarta teoría política, que son algunas, y que tienen que ver con esas ideas que hemos discutido, de las que yo he hablado, pero que, digamos, esta cuarta teoría política, las otras tres teorías políticas serían el liberalismo, el comunismo y el fascismo, ¿no? Entonces, si tú le preguntas a Dugin si él es fascista, él te diría que no. El fascismo es del pasado. Por eso, fíjate cómo es interesante esto, porque Putin, ¿por qué está hablando de los fascistas en Ucrania, ¿no? O sea, que él quiere hacerle la guerra a los fascistas. Porque para Putin, y siguiendo aquí a Dugin, el fascismo es un enemigo, como ellos entienden al fascismo. Entonces, realmente, si queremos entender a Dugin como se entiende a sí mismo él, no podríamos llamarle fascista, ¿no? Aunque a lo mejor desde nuestro punto de vista sí es un fascista, pero desde su punto de vista no es un fascista. Y esto tiene su importancia geopolítica, porque, como ya te dije ahora, Putin, el principal enemigo de Putin en Ucrania son los fascistas y no el liberalismo, ¿no? Aunque obviamente para Dugin, liberalismo y fascismo, y eso es interesante, el liberalismo y el fascismo van de la mano. Sí. O sea, realmente el liberalismo es fascista desde el punto de vista de Dugin. Sí, ahora sí reúne todos los elementos del fascismo, ¿no? Es decir, es una movilización, sí, perpetua, alrededor de un líder carismático, sí, con elementos raciales, o al menos en el caso del eurasianismo, sí, ruso, étnicos, sí, con elementos mitológicos, o si lo quieres, sí, llamar tú, teológicos, sí, expansivo, militar, pues creo que tiene todos los elementos del fascismo, ¿no? Sí, o sea, yo creo que desde un punto de vista liberal, pues sí se acerca mucho al fascismo. Lo único que estoy diciendo es que desde el punto de vista... Sí, para ellos por asociación, sobre todo por asociación con Alemania, ¿no?
Exacto, exacto. Sí, sí. Y bueno, para ellos, para Dugin, el liberalismo es fascista, en parte porque digamos, el liberalismo en la práctica ha eliminado El las, disenso. las libertades humanas, de hecho. O sea, para Dugin, digamos, el individualismo es un mito del liberalismo, ¿no? Uh-huh. En realidad no hay individualismo, no hay individuos, porque cada uno de los individuos que conforman las sociedades aparentemente liberales son en realidad átomos, ¿no? Que obtienen, que están siendo oprimidos por los poderes de la tecnología. O sea, la tecnología aquí juega un papel muy importante, ¿no? En esa visión. La tecnología y la economía en realidad están, en lugar de darle más libertades a los individuos, le están quitando libertades a los... Digamos que esa es la visión conservadora de la que habíamos hablado, del conservadurismo de la derecha europea. Sí, sí, esa parte es bien interesante, esos vasos vinculantes, Ángel, porque sí, pareciera que digamos que esta cuarta teoría política de Dugin es conservadora, pero en el sentido pastoril, ¿no? En el sentido parroquial. O sea, de pronto como que parece que está abogando por un regreso a la comunidad, a la familia, al núcleo familiar, a la vida simple del campo. O sea, en un sentido es previo a la revolución industrial, ¿no? Es ludita, es antitecnológico, antimoderno. Y de hecho, Dugin escribió un libro que se llama Martin Heidegger, La filosofía del otro comienzo, ¿no? Uh-huh. Entonces, como sabemos, Martin Heidegger, pues su filosofía política era una gran crítica a la tecnología, ¿no? Es decir, la tecnología, cuando Occidente adopta la tecnología, pierde, hay algo que se pierde al adoptar la tecnología, que es el contacto directo con la naturaleza, ¿no? El contacto directo con la naturaleza, que Heidegger diría que es el olvido del ser, ¿no? Es el Seinvergessenheit, ¿no? Uh-huh. El olvido del ser, que es el perder el contacto con la naturaleza. Entonces, un poco la idea de Dugin al entrar en conversación con Martin Heidegger, es decir, bueno, eso es Rusia. Rusia no debe conectarse con el mundo tecnológico, con el mundo científico de Occidente, con el mundo financiero de hecho, ¿no? Sino que debe regresar, como tú dijiste, digamos, al contacto con la naturaleza, a lo pastoril, ¿no? El regreso, digamos, a la cultura original, a la tradición original de Rusia, ¿no? Por eso yo decía que para un sector de los asesores de Putin y de los ideólogos de Putin, y eso lo está escribiendo Dugin, porque pues Dugin está escribiendo todos los días mientras estamos hablando tú y yo, ¿no? Y lo que ha dicho últimamente es eso. Ha dicho, si Rusia tiene que regresar, porque Occidente ya lo desconectó, si Rusia tiene que regresar otra vez a sus tradiciones, a la Santa Rusia, ¿no? A la Rusia del campo, a la Rusia que no está conectada con el pecado occidental, porque uh-huh. Utiliza también estos términos religiosos, teológicos, ¿no? Occidente está viviendo en un pecado. Uh-huh. Entonces, está muy bien que Rusia regrese, digamos. Entonces, él como lo está viendo es, si Occidente ya nos desconectó, son buenas noticias. Sí. Y bueno, en pocas palabras, así como para ponerlo de muy sintetizado, ¿no? Sí. Pues la democracia es incompatible con esta visión, ¿no? O sea, digamos, sí. Y lo que, pero no solo la democracia, también los valores más progresistas
en el sentido estricto de la palabra, es decir, y por eso, pues la derecha global ha adoptado buena parte de esta ideología, porque Sí, pues son visiones pues patriarcales, ¿no? Verticales, sí, no, y, pues no ven con muy buenos ojos la diversidad sexual. para nada, para Uh-huh. nada. Sí, sí, es totalmente, Uh-huh. totalmente. Bueno, la crítica que hace Dugin es una crítica también a la posmodernidad, ¿no? O sea, él dice que esta sociedad occidental, occidente, como lo conocemos, eh, se ha perdido también, digamos, en todo este mundo digital, ¿no? También hay una rebelión contra lo digital, ¿no? Quiere regresar a lo analógico. Por eso, fíjate, lo interesante del caso para mí, ¿no? Por eso esta guerra de Putin es una guerra del hardware. No fue una guerra del software, digamos, no fue una guerra en donde, como lo hace Estados Unidos, ¿no? Lo ha hecho como lo hizo, por ejemplo, Obama, ¿no? Uh-huh. De mandar misiles teledirigidos, ¿no? De manera digital, etcétera, en donde no hay seres humanos que estén en riesgo, ¿no? Esa no es la guerra de Putin. La guerra de Putin es totalmente una guerra no De sangre. posmoderna, no posmoderna, sino ni siquiera moderna. Es una guerra como casi como medieval, aristocrática, medieval, ¿no? Por eso lanza así los tanques, ¿no? Aunque estos tanques tengan que sean destruidos, no importa. Sabemos que, por ejemplo, sabemos que Putin no conoce nada, a pesar de que el régimen ruso tiene todos estos espías, estos expertos en seguridad cibernética y todo esto. A Putin no le gusta utilizar, creo que ni siquiera tiene celular, etcétera, no le gusta el mundo digital, ¿no? Uh-huh. Entonces, y todo tiene que ver con esta idea de que Occidente es el pecado tecnológico, ¿no? Está viviendo en el pecado de la tecnología y las redes sociales, el Internet, son una forma de olvidarse de lo que verdaderamente le interesa al ser humano, que es el contacto con la naturaleza. Por ahí va, ¿no? Sí. Ahora, lo interesante y es que Dugin, por ejemplo, aboga por el uso del posmodernismo Sí. precisamente para desafiar a Occidente. Es decir, por ahí hay buenas entrevistas donde Dugin dice es que el posmodernismo nos sirve a nosotros para que Occidente Sí. se suicide, digámoslo Sí. de cierta forma, ¿no? Pero quizá eso ya cambie con esta guerra, ¿no? O sea, sí, Dugin aceptó que la guerra tendría que hacerse en el nuevo mundo digital. Habría que Usar tener, las propias armas de usar Occidente. las propias armas digitales para destruir Occidente, ¿no? Uh-huh. Pero ahora a lo mejor eso puede cambiar, ¿no? Porque precisamente hay una gran desconexión. O sea, Occidente sí logró desconectar y está continuando esa desconexión de Rusia de pues el mundo de las finanzas, el mundo de la tecnología, el mundo de las empresas, etcétera, ¿no? Entonces, quizás ahora, y es lo que está hablando Dugin, está diciendo ahora mismo, mientras estamos hablando, ¿no? Está diciendo, bueno, ahora la guerra, Rusia se va a retirar, ¿no? Y va a establecer, se va a retirar de Occidente, pero va a establecer una nueva relación con Oriente, ¿no? Uh-huh. Es decir, con China por un lado, pero también con Irán, ¿no? Uh-huh. De hecho, Irán es muy importante en la estrategia de Dugin. En un libro que se llama Las fundaciones de la geopolítica, que fue el primero que escribió, él habla de que la gran alianza con Irán es lo que tiene que hacer Rusia, porque si hace esa alianza con Irán, es decir, con el Islam chiita, ¿no? Él Uh-huh. distingue muy bien entre el Islam chiita y el sunita, ¿no? La gran alianza que tiene que ser Rusia, la ortodoxia rusa es con el chiismo iraní,
porque el chiismo iraní es más cercano, digamos, a esta idea de regreso a la naturaleza que él propone, ¿no? Porque, por ejemplo, el chiismo iraní tiene esta parte, digamos, mística, ¿no? Mística. Entonces, el misticismo del chiismo iraní, de acuerdo con Dugin, tiene compatibilidad con la ortodoxia cristiana rusa. Pero esa, digamos, es la parte de civilizaciones a nivel religioso, ¿no? Pero también hay una parte geopolítica, que esta alianza con Irán le va a permitir llegar al Océano Índico, a las aguas más calientes del Océano Índico, ¿no? Y eso es lo que siempre ha querido Rusia, digamos, de acuerdo con Dugin. Entonces, esta alianza con Irán, con el Islam, es muy importante. No, y además como modelo, ¿no? También porque Putin sí tiene la venia de la Iglesia Ortodoxa rusa. Digo, no es igual que los zares toda la vida, igual que también los soviéticos, sí. Sí, no son propiamente una guardia republicana, como en el caso de Irán, ¿no? Pero, es decir, no es una teocracia, pero sí es un águila bicéfala ahí, ¿no? Una suerte de doble corona. Exacto. Pues el patriarca ortodoxo ruso de Moscú está totalmente a favor de la guerra de Putin, ¿no? Claro, exactamente. Entonces, bueno, lo que dice Dugin es, bueno, ya nos salimos de Occidente, adiós Occidente, adiós con todos estos. Además, pues ya los billonarios rusos ya tampoco son importantes, ¿no? Porque Occidente ya también los desconectó. Además de que ya tienen todo lo que quieren, ¿no? Exacto. Y entonces ahora, bueno, ya vámonos a Oriente. Claro. Vámonos a Oriente, vámonos a China, establezcamos y eso es lo que viene, creo, ahora, ¿no? Es la alianza ruso-china, ¿no? Y déjame regresar un poquito, pero es que esto es crucial para que creo que el auditorio entienda. Sí. Toda esta sociedad, tú decías, la economía rusa en el fondo no es grande, es más pequeña de lo que parecía, de acuerdo. Sí. Pero ¿realmente las puertas de Rusia estuvieron cerradas? No lo creo. O sea, hubo un mundial de fútbol, hubo olimpiadas. Claro. Y también entraron las armas digitales entraron a Rusia, ¿no? Toda esta sociedad, ¿qué va a pasar? Sí, no, es lo que dice Dugin, o sea, Putin, o sea, la estrategia de Putin era, digamos, minar a Occidente con sus propias armas, ¿no? Y para hacerlo, pues necesitabas pues aceptar ser parte del sistema financiero, ser parte del sistema de la tecnología, ¿no? Eso para Dugin se acaba con esta guerra. Eso se acaba. La relación con Occidente se acaba. Hay una desconexión. Pero mi pregunta es, la población que estuvo en contacto, la clase media rusa global, la que generó vínculos con Occidente, que se empapó del modo de vida, ¿qué va a pasar con esa? O sea, yo creo que esa parte va a ser, desde mi punto de vista, pues son los derrotados dentro de Rusia. Es una suerte, es como, digo, aquí entre paréntesis, la clase media en el México de Obrador. Digamos, sí, más o menos. Sí, ajá. Okay. Son los derrotados, ¿no? Y pues se van a tener que crear una nueva aristocracia, una nueva élite, pero ya conectada con Oriente. Ese es, creo que, o sea, porque Putin, y creo que tiene todo el sentido. O sea, Putin puede decir, bueno, ganamos la guerra, establecer un acuerdo con Ucrania, ¿no? Etcétera, salirse de Ucrania, etcétera, pero Putin ya no puede, o sea, ya Occidente no va a aceptar al mismo Putin. Putin ya está debilitado, como lo hablamos hace rato. Y eso lo entiende Dugin, ¿no? Y Dugin lo que dice, Dugin es un radical, ¿no? Entonces su pensamiento siempre es radical. Y dice, bueno, ya se acabó Occidente, sea con Putin o no sea con Putin, porque él también lo que ha escrito últimamente es, Putin puede perecer, Putin puede salir del gobierno, puede haber un coup d'etat, ¿no?
Pero la Santa Rusia se mantiene y la Santa Rusia ya está desconectada de Occidente. Bienvenido, eso es el resultado. Y ahora nos movilizamos hacia Oriente, hacia una alianza con China, una alianza con Irán, ¿no? Para Putin, para Dugin, hay, digamos, dos polos en la civilización rusa, ¿no? Que es lo que llama Moscú y San Petersburgo, ¿no? San Petersburgo, digamos, pues fue la ciudad que famosamente Pedro el Grande construyó para acercarse a Occidente. Entonces es la derrota de San Petersburgo. Se acaba eso. Y ahora regresamos otra vez al Moscú, digamos, de la horda mongola, de Oriente, ¿no? Del despotismo oriental, ¿no? Sí, pues es finalmente la consagración del eurasianismo, como decías. Exacto. O sea, es la consagración del eurasianismo, exacto. Y el regreso a la Santa Rusia y pues mayor despotismo, ¿no? Porque Occidente, pues como tú dijiste, con Putin pues había esta parte de salida a Occidente, ¿no? Ahora eso hay una gran desconexión y lo que se esperaría en la idea de Dugin es que se incremente el despotismo en Rusia todavía más. Es decir, le conviene a gente como Dugin la desconexión porque entonces porque para Dugin siempre ha habido, dentro de la Rusia incluso de Putin, siempre ha habido una disputa. Siempre ha habido liberales. Los liberales de Yeltsin, digamos que fueron derrotados por Putin, pero siempre se mantuvo una ala liberal democrática, ¿no? Dentro de Rusia. Que siempre fue una minoría, pero que estaba ahí. Y ahora sería completamente eliminada. O sea, si Rusia realmente se desconecta de Occidente, pues esas pequeñas islas liberales democráticas dentro de Rusia se eliminan y entramos ahora sí en un despotismo oriental tremendo, o sea, desde mi punto de vista, ¿no? O sea, creo que son malas noticias para el pueblo ruso. Sí. Si ocurre eso, si ocurre esta desconexión de Occidente que quiere Dugin y que se ve muy factible, dado que Occidente ya no va a darle la bienvenida al régimen de Putin, ¿no? Aunque muy acorde a la misma historia rusa, ¿no? Exacto. Entraríamos a una etapa todavía más despótica. ¿No? Oye, qué magnífica conversación, Ángel. Vamos a cerrar ahora porque son aparentes los vasos vinculantes con el obradorismo, siendo un podcast mexicano, pero son aparentes así, pero sí necesitamos que nos ayudes a propiamente a decirlo explícitamente. Es obvio, ¿no? Ciertas cosas en la superficie ahí están muy claras, ¿no? El hombre fuerte, el liberalismo, la autocracia pastoril. Sí. Pero hay conexiones más íntimas entre esta Rusia y el México de Obrador, ¿no? Ahí que tú, pues, con este gran conocimiento de la historia de las ideas políticas, nos puedes ayudar a hilar. Sí, bueno, yo creo que habría varios niveles de análisis, ¿no? En el nivel más, digamos, más profundo, más ideológico, más filosófico, teológico, yo creo que sí hay una conexión entre el populismo de derecha de Putin, de Dugin, etcétera, que empezó a contaminar primero los movimientos de derecha en Europa, en Estados Unidos quizás, ¿no? Pero luego contaminó también los movimientos de izquierda en diferentes partes del mundo, ¿no? Hay una escritora francesa que es una defensora, de hecho, del populismo, ¿no? O sea, ha escrito libros en favor del populismo. Y ella lo que dice es que efectivamente el populismo empezó como un movimiento de derecha y luego sí, lo contaminó a la izquierda. Pero es el mismo populismo. O sea, no hay un populismo, digamos,
esa es mi versión, ¿no? Siguiendo un poco a esta populista francesa, ¿no? Ujú. No hay una raíz del populismo de izquierda, sino que el populismo de izquierda fue contaminado por el populismo de derecha, ¿no? En esta historia, digamos, de las ideas teológicas y filosóficas, ¿no? Empieza con Putin. Putin contamina primero a la derecha, la vuelve radical, o sea, una derecha que no era radical en Europa, la vuelve radical, y luego en Grecia, en España, ¿no? Los movimientos de la izquierda populista en España, estos movimientos son contaminados por los movimientos de la populistas de derecha, ¿no? Y eso pasa también, luego eso pasa en América Latina, digamos, ¿no? Entonces, si tú aceptas esta genealogía, tendrías que aceptar que, y eso se puede probar, yo creo, que sí hay una línea de continuidad entre el putinismo ideológico, teológico, y el obradorismo, las ideas, ¿no? Las ideas. Como decía, se habla de que las ideas en la globalidad fluyen muy rápido, ¿no? Y entonces sí creo que haya estas afinidades selectivas, ¿no? Como diría Goethe, estas afinidades selectivas entre el populismo supuestamente de izquierda de López Obrador y el populismo de derecha de Rusia, la Rusia de Putin, ¿no? Que en otro plano, pues es muy claro que el régimen obradorista en su gran mayoría, salvo escasos voces disidentes que de alguna manera han presionado por mera coyuntura, han convencido de la conveniencia de alinearse por pragmatismo, pues a Estados Unidos, pero sabemos que la gran mayoría del régimen simpatiza con Rusia, ni siquiera en términos de izquierda, ¿no? Porque ya la Unión Soviética ni existe, Sí. Aunque muchos de ellos son de esas catacumbas, ¿no? Sí. Comunistas, pero no, más bien se trata de una negación de la modernidad, de una negación, o sea, es más bien una suerte de reacción a todo lo que significa Occidente, ¿no? Exacto, es una negación de la modernidad, del liberalismo, de la democracia liberal, ¿no? Sí. Y no sé si viste este video que sacaron hace poco yo lo vi en Twitter, ¿no? Donde hay un video donde se ven a unos aztecas danzando, pero son como soldados de la Guardia Nacional de López Obrador. No sé si viste el video. No. Bueno, hay un video que está circulando ahorita en redes, que si lo ves, es una especie de elogio del militarismo. Y es un militarismo que López Obrador, o el obradorismo, lo lleva en sus raíces a los aztecas, ¿no? Al despotismo azteca, ¿no? Y tienes estos danzantes que son a la vez Guardia Nacional y aztecas, ¿no? Y hay allí una celebración del militarismo, etcétera, ¿no? Es que por más que digan que es una exageración, en el fondo ahí está el fascismo mexicano. Ahí está el fascismo, exacto. Sí. Y es un fascismo, pues que totalmente, o sea, puedes leer a Dugin en México, ¿no? Exacto, sí. No, ahí está la raza de bronce, la reivindicación de las mitologías. Y velo, está circulando en Twitter, ¿no? Okay. Es increíble. Bueno, querido Ángel, pues qué magnífica conversación, de verdad. Gracias por este primer episodio de la temporada 3. Yo creo que te lo va a agradecer mucho nuestro auditorio, la audiencia que ya te conoce, por esta gran claridad de las ideas que tú tienes. Y pues vemos cómo se desarrolla. De entrada ya sabes que está extendida la invitación para continuar con esta conversación, pues no solo con el tema de Rusia y de la Ucrania, que esperemos que no pase a cosas más graves, sino en general sobre el mundo que estamos viviendo
querido Ángel. Gracias por haber venido a Disidencia. No, gracias por invitarme y pues sigamos la conversación en cuanto tú lo desees. Muy bien, queridos amigos, ahí lo tienen, Ángel Jaramillo. Esto fue el primer episodio de Disidencia. Yo soy Pablo Macluf. Nos vemos en un próximo episodio. Hasta la próxima.